Entonces, ¿tú crees que es válido? ¿Tú crees que es válido? Un momentito, ¿tú crees que es válido que los artistas usen su influencia para tratar de llevar un mensaje a sus seguidores de un cambio en su país? Chicos, yo creo que eso depende de cada artista, ¿entiendes? Eso depende de cada artista. Si está en la agenda, ahora mismo, yo como artista, eso no está en mi agenda. Yo no veo absolutamente nada ni nadie que me convenza para yo dejar a un lado mi agenda y decir, coño, me parece que este tipo que está hablando, me parece un tipo interesante. Yo hubiera votado como un tipo como... sí, pero no, es que la razón fundamental para colocarlo en la agenda es realmente el amor por el país de uno y las ganas de que haya un cambio. Esa es la razón que hace colocar eso en la agenda. Pero es que el problema es que yo coloco en la agenda, es que mi agenda es diferente a la tuya y diferente a la de todo el mundo. Yo no puedo ahora agendar las prioridades tuyas o las prioridades de otras personas antes que las mías. Eso sería engañarme a mí mismo. Yo te pudiera decir, coño, Adrián, tú tienes toda la razón, pero yo no pienso de esa manera. Entonces esas mismas palabras quieren decir que dentro de las prioridades no está ver una Cuba como todos los que la querramos. No creo que vaya a haber una Cuba así como todos la queremos. Entonces porque no hay eso realmente eso no está dentro de tus prioridades, no está dentro de las prioridades. Apostar un grano de arena. Te voy a explicar por qué. Yo lo que veo es gente faltándome de ese grupo, de este influencer, ¿entiendes? Este influencer empezó un día, puso una cosa que decía, un hashtag que decía, defínete políticamente. Estuvieron jodiéndome con eso hasta que ya tuve que dejar de hacer mis lives. Eran defínete políticamente, de ahí saltaban para Chivatón, de ahí, discúlpenme que se tapen los oídos hay niños. Yo no voy ni a decir porque ese me bueno, no sé, no es compadre, de una persona que nunca en la vida ha tenido, yo vengo de una familia humilde negra, nosotros somos los Callados, nunca nos interesó, mira, Calixto Callaba, mi tío hizo casi todo el repertorio de Los Zafíos, mi tío fundó los Dandy de Belén, ¿entiendes? Lo fundó mi tío Calixto Callaba, ¿entiendes? Mi tío era, mi abuela Lucía, ¿entiendes? Era la que salía bailando con Chano. Sí, pero dentro de esos mismos artistas estaba, por ejemplo, Celia Cruz, estaba Willy Chirino, que después no pudieron volver a cantar en Cuba. Escucha, no estoy hablando de la gente de barrio de verdad que no fueron artistas famosos. Sí, pero bueno, pero todos son artistas, cubanos son cubanos sí, todos, incluyendo famosos o no famosos. Mira, Adrián, concéntrate, estoy hablando ahora de mis orígenes familiares. Entonces, ¿tú crees que es válido? Adrián, concéntrate, coño, que te estoy hablando de mis orígenes familiares. Mira, ustedes lo oyen como él dice, yo no voy a cambiar mi agenda personal por añadir cosas que sean importantes para otras personas. Los artistas como yo no tenemos que hablar de política. Bueno, yo eso lo entendería hasta cierto punto, porque nadie te pide que tú hables de política. Ahora, yo sí te pido que si no vas a hablar de política, no hables de política ni para un lado ni para el otro. Que hagas, por ejemplo, como mi socio, mi hermano. Vaya, no, como tu hermano que es Viejo Ochoa. Como tu hermano que es Viejo Ochoa. Que no habla de política ni para un lado ni para otro. Tú a Kelvin nunca lo vas a oír decir, abajo la dictadura. No, pero nunca lo vas a oír decir, esto es lo que está bien, abajo el bloqueo. Tampoco. Eso es no meterse en política. Eso es dedicarse a la música. Tú a Kelvin nunca lo vas a ver poner esto en sus redes. Deseame bueno, el martes pasado, Blackout Day 2020, Stop Racism Now, no más racismo. Nunca lo vas a ver hacer eso. ¿Por qué? Porque no habla de política, porque no se mete en política, porque lo de él es la música. Si tú hablas de política para un lado, tienes que hablar de política para el otro. Si tú defiendes que no haya racismo en los Estados Unidos, bueno, pues también tienes que defender que no haya racismo en Cuba. Si tú defiendes que paren los abusos policiales en los Estados Unidos, también tienes que dar tu opinión
sobre los abusos policiales en Cuba, porque es lo malo de dar tu opinión una sola vez, una vez. Ya cuando das tu opinión una vez, la gente espera que des la opinión más veces y que des la opinión más veces y que des la opinión más veces. Y sí, por supuesto que sí, por supuesto que meter la política en tu agenda siendo artista te afecta. Por supuesto que te afecta. Mírame a mí. ¿O tú crees que para mí es fácil? ¿Tú crees que para mí decir esto no me ha afectado? Claro. Ahorita dijiste, que lo voy a poner ahora, dijiste que yo no he hecho, que a mí no me llaman para una película. No, a mí sí me llaman. Para películas me llaman todos los días. Lo que pasa es que la mitad de las películas para las que me llaman son en Cuba. Y no las puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque no me dejan entrar a mi país. ¿Sabes por qué? Porque hablo de política. ¿Sabes por qué? Porque doy mi punto de vista sobre la política en Cuba. Y claro, a lo mejor lo más inteligente es coger y decir, me callo la boca, juego aquí, juego allá, digo que sí, digo que no, ay qué bueno, ay qué bonito, jaja, yo la cultura. Y no, hermano, no, porque soy cubano y porque me interesa mi país y me interesa que mi gente esté bien y me interesa que mi pueblo esté bien y me interesa sobre todo poder en algún momento caminar por las calles de mi ciudad siendo libre, sin tener miedo a que la policía me vaya a pedir el carnet o me vaya a meter preso o me vaya a hacer una jugarreta en cualquier esquina y termine 20 años preso porque pienso como pienso, no porque soy ni un delincuente, ni un asesino, ni un antisocial, ni una lacra, como me dicen, ni un terrorista, ni un incitador al terrorismo, de lo que me han acusado hasta en el Noticiero Nacional de Televisión, donde yo he salido como incitador al terrorismo y tú has salido como artista bueno que ha hecho su último videoclip. Para salir en el Noticiero Nacional de la Televisión cubana, algún interés tienes que tener, alguna prebenda tienes que tener, tienes que callarte, tienes que pasar las vergüenzas que pasas y tienes que quedarte callado cuando la gente se mete en tus lives y te dice, tú eres un descarado. Es así, alegadamente. Vaya, a mí una cosa que me fascina es cuando él empieza a decir que se agobió muchísimo, que ya nadie le dejaba hacer sus lives porque empezaron a ponerle el hashtag de Defínete políticamente. Defínete políticamente, que él no tiene tiempo en su agenda para hablar de esas cosas. Mira, deceme. Para definirte políticamente, solo tienes que decir sí, estoy a favor del régimen, no estoy a favor del régimen. Pero claramente. Termina la conversación. Pero claramente, sin miedo, sin nada. Si tú eres un bárbaro, si tú no le debes nada a nadie, tú eres venderse bueno, el bárbaro, el tipo, el amigo de Enrique Iglesias, el más visto de todos los vistos. Tú hace un año y pico, en ese mismo live que he puesto los fragmentos ahí, hace un año y pico dijiste, mira, si yo, en Micha, gente de zona y no sé quién más, nos unimos, tenemos millones de seguidores y esos millones de seguidores te van a aplastar, Otaola. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? ¿Dónde fueron los millones de seguidores? ¿Dónde está el aplastamiento? Creo que has dejado de tener millones de seguidores y creo que cada vez se te conectan menos gente en tus directas. Bueno, yo eso lo entendería hasta cierto punto, porque nadie te pide que tú hables de política. Ahora, yo sí te pido que si no vas a hablar de política, no hables de política ni para un lado ni para el otro. Que hagas, por ejemplo, como tu hermano Kelvin Ochoa. Que no habla de política ni para un lado ni para otro. Tú a Kelvin nunca lo vas a oír decir abajo la dictadura. No. Pero nunca lo vas a oír decir esto es lo que está bien, abajo el bloqueo. Tampoco. Eso es no meterse en política. Eso es dedicarse a la música. Tú a Kelvin nunca lo vas a ver poner esto en sus redes. Deceme bueno, el martes pasado, Blackout Day 2020, Stop Racism Now, no más racismo. Nunca lo vas a ver hacer eso. ¿Por qué? Porque no habla de política, porque no se mete en política, porque lo de él es la música.
Si tú hablas de política para un lado, tienes que hablar de política para el otro. Si tú defiendes que no haya racismo en los Estados Unidos, bueno, pues también tienes que defender que no haya racismo en Cuba. Si tú defiendes que paren los abusos policiales en los Estados Unidos, también tienes que dar tu opinión sobre los abusos policiales en Cuba, porque es lo malo de dar tu opinión una sola vez, una vez. Ya cuando das tu opinión una vez, la gente espera que des la opinión más veces y que des la opinión más veces y que des la opinión más veces. Y sí, por supuesto que sí, por supuesto que meter la política en tu agenda siendo artista te afecta. Por supuesto que te afecta. Mírame a mí. ¿O tú crees que para mí es fácil? ¿Tú crees que para mí decir esto no me ha afectado? Claro. Ahorita dijiste, que lo voy a poner ahora, dijiste que yo no he hecho, que a mí no me llaman para una película. No, a mí sí me llaman. Para películas me llaman todos los días. Lo que pasa es que la mitad de las películas para las que me llaman son en Cuba. Y no las puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque no me dejan entrar a mi país. ¿Sabes por qué? Porque hablo de política. ¿Sabes por qué? Porque doy mi punto de vista sobre la política en Cuba. Y claro, a lo mejor lo más inteligente es coger y decir, me callo la boca, juego aquí, juego allá, digo que sí, digo que no, ay qué bueno, ay qué bonito, jaja, yo la cultura. Y no, hermano, no, porque soy cubano y porque me interesa mi país y me interesa que mi gente esté bien y me interesa que mi pueblo esté bien y me interesa sobre todo poder en algún momento caminar por las calles de mi ciudad siendo libre, sin tener miedo a que la policía me vaya a pedir el carnet o me vaya a meter preso o me vaya a hacer una jugarreta en cualquier esquina y termine 20 años preso porque pienso como pienso. No, porque soy ni un delincuente, ni un asesino, ni un antisocial, ni una lacra, como me dicen, ni un terrorista, ni un incitador al terrorismo, de lo que me han acusado hasta en el Noticiero Nacional de Televisión, donde yo he salido como incitador al terrorismo y tú has salido como artista bueno que ha hecho su último videoclip. Que nadie te pide que grites abajo Fidel. Nadie te pide que grites abajo Fidel, ni abajo Canel, ni abajo Raúl, ni Cuba es una dictadura. No, simplemente que de vez en cuando des una opinión cuando hace falta, o que no des una opinión que apoye con lo que tú no estás de acuerdo, porque durante esta entrevista, como siempre, estuviste siendo incongruente todo el tiempo. Dices por un lado que en Cuba, que los músicos, que tú te pasabas 8 horas ensayando, 5 tipos me dio un cuarto, 8 horas ensayando, y que eso no te daba tiempo ni para leer el Gramma. Oye, mi hermano, no hay que leer el Gramma para enterarse un poquito de quién tú... Y al mismo tiempo dices que tú viviste... que Arturo Sandoval no te dejara entrar a los festivales de jazz, que tú viviste muy mal, que tú eras un tipo pobre, que en tu casa había muy pocas condiciones. Dices que tu familia nadie hablaba de política, pero 2 minutos después dices que tu abuela no soportaba la revolución y que nadie podía hablar bien de la revolución delante de tu abuela. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se hablaba de política o no se hablaba de política? ¿Se conocía de política o no se conocía de política? ¿Sabes de política o no sabes de política? ¿Estás a favor o estás en contra? Es simple. No es ni siquiera estás a favor o estás en contra. Eres empático, eres capaz de ponerte en el lugar de tu pueblo si tú vienes de la calle. Tú vienes de abajo, de la calle, de lo más abajo que puede ser. ¿Cuál es tu incongruencia? ¿Estás o no estás?